Tú eres ya un anciano y tus hijos no siguen tus caminos. Nómbranos, por tanto, un rey para que nos gobierne, como se hace en todas las naciones. A Samuel le pareció mal que hubiera dicho: danos un rey para que nos gobierne, y oró al Señor. El Señor dijo a Samuel: escucha la voz del pueblo en todo lo que te digan. No es a ti a quien rechazan, sino a mí, para que no reine sobre ellos. Samuel transmitió todas las palabras del Señor al pueblo, que le había pedido un rey. Samuel explicó: este es el derecho del rey que reinará sobre vosotros. Se llevará a vuestros hijos para destinarlos a su carroza y a su caballería, y correrán delante de su carroza. Los destinará a jefes de 1000 o jefes de 50, a arar su labrantío y segar su mies, a fabricar sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará a vuestras hijas para perfumistas, cocineras y panaderas. Se apoderará de vuestros mejores campos, viñas y olivares, para dárselos a sus servidores. Cobrará el diezmo de vuestros olivares y viñas para dárselo a sus eunucos y servidores. Se llevará a vuestros mejores servidores, siervas y jóvenes, así como vuestros asnos, para emplearlos en sus trabajos. Cobrará el diezmo de vuestro ganado menor, y vosotros os convertiréis en esclavos suyos. Aquel día os quejaréis a causa del rey que os habéis escogido, pero el Señor no os responderá. El pueblo se negó a hacer caso a Samuel y contestó: no importa, queremos que haya un rey sobre nosotros, así seremos como todos los otros pueblos. Nuestro rey nos gobernará, irá al frente y conducirá nuestras guerras. Samuel oyó todas las palabras del pueblo y las transmitió a oídos del Señor. El Señor dijo a Samuel: escucha su voz y nómbrale su rey. Palabra de Dios. Dichoso el pueblo que sabe reclamarte, caminará, oh Señor, a la luz de tu rostro. Tu nombre es su gozo cada día, tu justicia es su orgullo. El Señor esté con vosotras. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Cuando a los pocos días entró Jesús en Cafarnaúm, se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta, y les proponía la palabra. Vinieron trayéndole un paralítico llevado entre 4, y como no podían presentárselo por el gentío, levantaron la techumbre encima de donde él estaba. Abrieron un boquete y descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, le dice al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Unos escribas que estaban allí sentados pensaban para sus adentros: ¿por qué habla este así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Jesús se dio cuenta enseguida de lo que pensaban y les dijo: ¿por qué pensáis eso? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate, coge la camilla y echa a andar? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar los pecados, dice al paralítico: te digo, levántate, coge tu camilla y vete a casa. Se levantó, cogió inmediatamente la camilla y salió a la vista de todos.
Feliz año nuevo. Igualmente. Feliz año nuevo. Perrín.